12, versículos 6 al 11, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Es un pasaje bastante difícil, está entre lo extremadamente milagroso, maravilloso, frente a la situación más ordinaria que pueda haber. Es uno de esos pasajes que Dios, ¿qué es lo que ha permitido que nosotros consideremos? El accionar de Dios, pero también nuestras vidas. Ahora, este pasaje hizo algo de lo que yo voy a hablar. Me quitó el sueño. Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez han perdido el sueño. Hoy, por decir, hay algunas personas que están perdiendo el sueño, no el sueño, el culto, por su trabajo. ¿Sí? A veces son cosas que suceden y pasan. Otros porque mañana es festivo y tienen puente largo. ¿Ustedes saben qué es lo importante del sueño? La falta de sueño por lo general se debe al estrés, a acontecimientos traumáticos. Algunas personas sufren de insomnio. ¿Por qué razón? Porque no han solucionado cosas en su vida. Sea por culpa, sea por negligencia, o sea porque de alguna manera algo en la vida los está afectando. ¿Sí? Hay circunstancias que afectan. Por decir, nuestro país no estaba tan mal como lo está hoy. Todo ha subido, todo está caro y los ingresos casi son los mismos. Y yo sé que muchas personas tienen que pagar cuentas. Eso genera estrés, eso genera pensamientos y saber qué vamos a hacer. ¿Ustedes han tenido problemas para dormir? ¿Para conciliar el sueño? Hay un doctor que se llama Erik Olson y dice lo siguiente: la falta de sueño puede afectar tu sistema inmunitario. O sea, una persona que no duerme bien es muy propensa a cualquier enfermedad. No solamente enfermedades cardiovasculares, queridos hermanos. Parkinson, Alzheimer, son una de las enfermedades que nos puede alcanzar cuando no somos disciplinados para dormir. El Señor nos llama a que tengamos buen cuidado de nuestra vida, durmiendo. Y alguno me dirá: pero pastor, ¿cómo dormir si yo tengo que pagar cuentas? ¿Cómo dormir si tengo situaciones por qué resolver? ¿Cómo dormir si me han pillado en pecados y me van a disciplinar o ya hay disciplina en nuestro hogar? Queridos hermanos,
Yo les voy a decir algo que es interesante. Frente a todas estas realidades de la falta de sueño, son para personas que no tienen esperanza. Si usted está en Cristo, tiene que ser una persona llena de esperanza. Y no porque va a resolver las cosas. No vaya a pensar que al venir a Cristo, su enfermedad va a cesar, o su economía se va a arreglar, o su situación sentimental va a mejorar. Pero yo les quiero hoy transmitir a través de la prédica que pese a las circunstancias, usted y yo que creemos en Cristo Jesús, podemos dormir plácidamente. Hoy quiero convencerles de eso. ¿Saben cuál es el título del sermón? Durmiendo plácidamente. Usted me dirá, el pastor está mal. Miren, a mí esta prédica me quitó el sueño. Yo le decía al diácono, no estaba conforme porque no veía la centralidad de lo que yo quería comunicar, aunque iba a decir verdad. Pero todo está desde el versículo 6 hasta el versículo 11 en una realidad. Pedro estaba durmiendo plácidamente. Ahora, el dormir plácidamente no quiere decir ser negligente, no quiere decir ser irresponsable, no quiere decir ignorar la realidad, porque eso sería locura. ¿Por qué pudiéramos dormir plácidamente? ¿Ustedes recuerdan qué es lo que le estaba pasando a Pedro? O sea, solo piensen. Le van a decir, les llega una buena noticia, sus problemas se van a acabar. Mañana va a morir. ¿Sí les gusta la solución? No, yo creo que la mayoría no, porque fíjense, a nosotros nos dicen, tienes cáncer, nos angustiamos, tienes una enfermedad donde tú vas a perder todas tus facultades, nos desesperamos. O estamos en medio de una circunstancia donde nuestra vida está en medio de la vida y la muerte, uno se angustia mucho y uno pierde el sueño. Uno tiene que reconocer que uno pierde el sueño. Yo no he visto al primero que deba esta vida y la otra que esté diciendo, estoy feliz. Durmiendo plácidamente, punto 1, a pesar de las circunstancias. La iglesia y el apóstol Pedro habían recibido una noticia muy amarga. Jacobo, el hermano de Juan, el primo del Señor Jesús, había sido muerto. ¿Quién lo mató? Herodes. ¿Quién puso preso a Pedro? Herodes. Y miren lo interesante, porque el pasaje se pone interesante. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregando a 4 grupos de 4 soldados. O sea, habían 4 y 4, 16 soldados. ¿Sí es así? ¿Y qué estaban haciendo? Cuidado, un solo hombre. ¿Para qué? Para que no se escape. Recuerden que ya momentos antes, o en el pasado, no tan momentos antes, en el pasado, Pedro ya había escapado de la cárcel. Habían corrido el rumor que el Señor Jesucristo había sido su cuerpo robado de las tumbas. ¿Ustedes se imaginan a esos soldados? 16 soldados para cuidar un solo hombre. Esas son las circunstancias. La vida de Pedro estaba en tela de juicio. Él no sabía qué iba a pasar. Un hombre poderoso
con autoridad política y religiosa, lo había puesto preso. Y eso había alegrado al pueblo. O sea, tenía en contra a la autoridad y al pueblo. No siempre el pueblo tiene la razón. Si no, miren cómo estamos. ¿Ustedes se imaginan el pobre Pedro diciendo: no me despedí de mi esposa, mi querida suegra, la que Jesús sanó? No sabemos si tenía hijos o no, probablemente sí. ¿Ustedes saben qué le puede estar pasando en la cabecita de alguien que sabe que va a morir pronto? ¿Usted qué estaría pensando si Dios viene en un sueño, en una visión y le dice: vas a morir? ¿Será algo bueno o algo malo? Bueno, Dios nos avisa de muchas maneras que vamos a morir. A veces un diagnóstico médico es: vas a morir. Otras veces es leyendo la Escritura. Está decretado que todo hombre muera. Nosotros no nos preparamos para la muerte, nos preparamos para la vida. ¿Saben qué es lo absurdo? Que estamos por morir y a veces seguimos pensando en las cosas terrenales. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Tienes un día más de vida. Vívelo para Dios. No, la decisión es: me diagnosticaron algo muy malo, entonces me voy a dar una vuelta al mundo, voy a visitar a todos mis familiares. No, acá la Biblia dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, esta es una conclusión muy racional. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. O sea, lo importante es que hoy, no mañana, hoy, estemos en Cristo. Según de Timoteo 4, versículos 6 y 8. Esta es una carta que enternece mucho, porque es un padre escribiéndole como a un hijo. El apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo. Queridos hermanos, miren, lo más valioso en la vida mortal es la familia en la fe. Así ustedes me quieran llevar la contra y se molesten por lo que yo les digo. A muchos de sus parientes nunca los recordarán y no los verán, porque simplemente rechazaron a nuestro Señor, al Creador de todas las cosas. No tendremos memoria de ellos. A quienes sí los tendremos: a los que están en Cristo. Pablo y Timoteo habían tenido un lazo tan extraordinario y Pablo le está escribiendo ya la segunda carta, y este es casi el final de la carta, y le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dice a Timoteo: tranquilo, hay un plan. ¿Saben quiénes vamos a estar juntos? Los que estamos en Cristo. Pero a veces queremos ser más amorosos que Dios. Queridos hermanos, las circunstancias de Pedro son adversas. Su compañero de batallas fue decapitado. Lo segundo, tiene 16 hombres que le vigilan y se encuentran en la cárcel. ¿Saben qué me sorprende del pasaje? Versículo 6 de Hechos 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, o sea, él está listo para ser sacrificado igual que Pablo. Esa misma noche. ¿Y Pedro cómo estaba? Él no estaba diciendo:
¿Y mi esposa quién va a velar por ella? ¿Y mis barquitos en Galilea? No, es en serio, es que algunos tienen una nostalgia por las cosas materiales, por las personas que dejamos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, él estaba bien seguro que de esa no se salvaba. ¿Y cómo estaba? Solo imaginen a Pedrito con una babita así, durmiendo profundamente, y se los voy a demostrar. Pese a sus circunstancias, él no se echó a morir, como hay algunos, como hacemos tal vez todos nosotros. Para entender la milagrosa intervención que Dios va a hacer, debemos tener claro lo que está sucediendo. Estas circunstancias son bastante perturbadoras. No vaya a pensar usted que es algo como, bueno, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por momentos difíciles. Pero cuando uno piensa que su vida hasta ahí llega, uno no puede dormir, uno pierde el sueño. Sin embargo, Pedro nos muestra que él está lleno del Espíritu Santo, lleno de algo que posiblemente a nosotros nos abandona. ¿Saben quién es un reflejo del apóstol Pablo frente a circunstancias adversas? El rey David. El rey David escribió un salmo en un contexto cuando no el rey Saúl, no sus enemigos, sino uno de sus hijos lo está persiguiendo para matarlo, Absalón. Salmo capítulo 3, versículo 5. Dice, y yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Todos los que hemos pasado noticias adversas, momentos difíciles, situaciones que no podíamos controlar ni solucionar, nos hemos dado cuenta que nos hemos acostado y al final hemos tenido que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y despertamos al otro día. Y posiblemente el problema sigue. Levíticos 26:6 dice, daré también paz en la tierra para que durmáis, sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de su tierra, y no pasará espada por vuestra tierra. Y el Salmo 4 que ustedes recordaban hace un momento, versículo 8, en la memoria. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, o me haces sentir confiado. Entonces yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿cuál es la circunstancia que les está quitando el sueño? Que les está elevando la producción de algo que nosotros desconocemos. El cortisol. ¿Ustedes conocen el cortisol? ¿Cómo que no? A veces yo los veo estresados, dicen, ¿cómo está estresado, pastor? No he podido dormir porque las deudas, las situaciones, el trabajo. O sea, Nicole no está acá porque en el trabajo le pusieron un PQR. Y hasta que no lo solucionen no puede venir. Y se supone que cambió de trabajo para tener una mejor vida. Queridos hermanos, el estrés solo es el resultado de exceso de cortisol en nuestro cerebro. El ser humano es adicto a las neurohormonas. A veces nos alejamos del cigarrillo, nos alejamos de las drogas, nos alejamos del alcohol, nos alejamos de todo tipo de adicciones. Y somos adictos a las neurohormonas.
dopamina, oxitocina, adrenalina, todo lo que son nuestros sentimientos descontrolados y sin dominio propio. Por eso yo les pregunto, ¿cuál es la circunstancia que te quite el sueño? Porque cuando tú tienes exceso de cortisol en tu ser, es porque estás excesivamente confiando en tu corazón y desconfiando de Dios. Tú piensas, no sé qué va a pasar. Y saben, yo les voy a decir algo, no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Si Dios te quiere quitar tu trabajo hoy, te lo quitará. Si Dios te quiere dar un trabajo mejor o peor, Dios te lo dará. Si Dios querrá cambiarte de estrato. Bueno, cuando uno le dicen eso, ay, qué bueno, Señor, yo vivo en 2, quiero pasar a 3. Y el que está en 3 quiere pasar a 4. Y el que está a 4 quiere pasar a 5. Pero a veces el Señor te pasa de 5 a 3 o de 3 a 1. O a veces te quedas sin estrato y vives arrimado. Usted sabe que el que vive arrimado vive con el estrato de otro. ¿Cuál es la circunstancia que te quita el sueño? ¿Por qué desconfías? ¿Por qué no te abandonas al buen cuidado de Dios y dejas el estrés, la preocupación? Hoy yo quiero que tú oigas al Señor y aprendas a dormir plácidamente. Queridos hermanos, cuando no dormimos plácidamente, y es un sermón para mi propio corazón. ¿Saben por qué le digo que es para mi propio corazón? Porque yo no sé dormir mucho. Yo he tenido que aprender a la luz de mi esposa a dormir plácidamente. ¿Por qué razón? Porque si yo me levanto, ella me dice, me quitaste el sueño, me arruinaste el día, esto ya no es un descanso. Y yo, sí, señora. Queridos hermanos, ¿por qué nos estresamos tanto? Este mundo y sus deseos va a pasar, pero la voluntad de nuestro Señor, su amor por sus hijos en Cristo Jesús no pasa. Entonces, yo lo puse acá en rojo. Si estás estresado por tu pecado, ¿sí? Y que no sea el de hablar, si estás estresado por tu pecado, arrepiéntete. Es sencillo. Es que el creyente no tiene otro remedio. Señor, estoy luchando con esto. Esta es mi realidad. No hay cosa mágica en la vida. O sea, Pedro no entró y le dijo al Señor Jesús, sí, yo te sigo, y él se convirtió en pescador de hombres. De hecho, 3 años después, y tiró la red, tiró todo y salió huyendo. Negó al Señor Jesús. Estamos matriculados en la escuela del Señor para aprender lo que es confianza, dependencia. Mientras que tú y yo hagamos planes en la vida, creyendo que somos los dueños de la vida, los dueños de las cosas, vamos a sufrir. Antes de programar un viaje, antes de decir esto voy a hacer o esto no voy a hacer, pregúntale al Señor, ¿serán tus planes? ¿Es lo que tú quieres? Yo muchas veces le he preguntado, Señor, ¿será que algún día voy a conocer un nieto? ¿Será que yo voy a vivir lo suficiente para poder ver bisnietos? Y no es que le pida mucho, es en serio. Pero creo que es todo lo que nosotros pedimos. Pero los quiero ver en el Señor. Entonces, si estás pecando, arrepiéntete. Así dejas el estrés. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que estamos pecando, que estamos ofendiendo a Dios y encontrar la salida en la palabra de Dios. Y lo que estaba haciendo lo tengo que dejar de hacer para volver al Señor, y eso me dará paz y podrás dormir plácidamente. Ahora, si estás en dolor o en adversidad, yo no sé si por dinero, por enfermedad, por salud, por vejez, por la muerte de un pariente, de un ser querido, confía. Confía. Nadie vive un minuto más de lo que Dios ya decidió en la eternidad. Porque así como nuestro nacimiento está decretado, o sea, está la fecha, la hora, el minuto,
Ya está decretado por Dios. La Biblia dice que nuestra muerte también está decretado. Solo piensen, Jacobo entró a la cárcel y la iglesia, ¿qué hizo? Oró. Jacobo. Hechos 12, versículos 1, 2. Entró a la cárcel y murió. ¿Por qué murió? Porque la iglesia no oró lo suficiente. No, ya estaba establecido. Jacobo tenía carta de despido de las obras de este mundo. Jacobo, vas a descansar de este mundo. No piensen que cuando a Pedro le dijeron, hoy no mueres, ¡ay, qué felicidad! No, Pedro de ahí para adelante sufrió muchas adversidades, muchos dolores. Es que esta vida mortal trae muchas penurias. Pero para dormir plácidamente en medio del dolor de la adversidad, hay que abandonarnos al buen cuidado de nuestro Dios. Confía. Ahora, si estás por morir, eso es difícil. Miren, hace poquito yo tuve que acompañar al pastor Ismael a que le dieran el dictamen final de lo que tiene él. Y el médico le dijo, tienes Parkinson. ¿Qué significa? Una muerte lenta, pero segura. Es lenta porque empiezan los temblores, dejará de hablar, dejará de escribir. Incapacidad de estando vivo. Yo les aseguro que a nadie le gusta eso. Pero si estás a punto de morir, ¿cómo dormir plácidamente? No, es que Dios ya lo determinó. Alégrate, pronto estarás con el Señor. Yo he visto personas que sufren en una cama diciendo, Señor, acuérdate de mí, ya no sirvo para nada, ya no estoy, ya no puedo caminar, estoy dependiente de otras personas o de otras personas, estoy afectando la economía de todos mis seres queridos. Pero si estás en Cristo y estás por morir, alégrate porque pronto estarás con el Señor. Duerme plácidamente. Durmiendo plácidamente, entonces, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo confiar? Es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? Segundo punto, debemos entender algo. Dios está en control. Ustedes solo piensen en Pedro. O sea, yo me puse en los ropajes de Pedro. Su compañero murió. La iglesia había orado. Lo querían, lo amaban. Yo no creo que estos textos están diciendo que Jacobo era menos importante que Pedro. Porque a veces nosotros pensamos eso. Mire, si yo muero hoy, Dios levantará otro pastor. Si usted muere, Dios levantará a alguien que ocupará esa silla. Y si Dios quiere, las sillas que están hoy vacías, las pondrá por personas que amen y teman al Señor. Y estos pasajes nos manifiestan que Dios interviene para nosotros tal vez en el último momento, cuando la situación está realmente crítica. Vemos el poder de nuestro Dios. Hechos 12, versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. O sea, solo piensen, un soldado a la derecha, otro a la izquierda. Dice, sujeto con dos cadenas. O sea, los soldados estaban también durmiendo, pero ellos confiaban en ¿qué? En las cadenas. Le pusieron las cadenas, los grilletes, vamos a dormir. Y yo sé que los soldados estaban durmiendo porque el texto nos dice que estaban durmiendo. Ahora, usted puede ser como los soldados, dormir plácidamente cuando tiene plata en el banco, cuando tiene trabajo, cuando su salud está bien. Eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Usted tiene que dormir plácidamente pese a las circunstancias, sabiendo que Dios está en control. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, los dos soldados que dormían al lado de Pedro estaban también seguros, no por las cadenas, sino porque habían otros soldados en la primera puerta y otros soldados en la segunda puerta. Y la puerta principal estaba cerrada.
He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Porque yo les digo que Pedro estaba durmiendo plácidamente. Solo piensen, viene un ángel. Es un ángel del cielo. O sea, la Biblia dice que miren, que es del cielo y que llenó de luz todo el lugar. Y Pedro seguía. O sea, el Señor le tocó. Despiértate, Pedro. Pedro estaba profundo. Estaba durmiendo plácidamente. Tanto así que el ángel le tocó tocar a Pedro para despertar. Yo les pregunto, ¿es eso confianza? ¿No? ¿Saben? Casi siempre los cristianos, los evangélicos, lamentablemente, somos buenos para ver el pecado ajeno. Ese está pecando. Ese habla mucho. Ese se está durmiendo. O sea, ver el pecado ajeno es espectacular. ¿Saben por qué? Porque no es tu pecado. Somos tan duros con el pecado ajeno y con el de nosotros. Nos hacemos de las gafas. Nosotros no lo vemos. Y yo quiero que nosotros hoy consideremos algo, mis amados hermanos. Casi todos los pensadores, teólogos cristianos, ¿qué recomiendan? Sé duro con tu pecado y lleno de gracia con el pecado de otro. De hecho, la Biblia lo recomienda. Si tú pillas a tu hermano en pecado, dice, exhórtale con amor, ora por él, acompáñalo. No dice acúsalo, regáñalo, oféndelo, maltrátalo. Hazle la vida imposible. Eso no es confianza en Dios. Porque el único que puede cambiar el corazón del hombre, ¿quién es? Nuestro Dios. O sea, Pedro, ¿cómo iba a convencer a este señor, a este Herodes, hijo de otro Herodes? Hijo de otro Herodes, o sea, él era el nieto de los Herodes. Es en serio, lean un poquito la historia y es, o sea, ellos habían vivido en maldad toda su vida. Y lo que ellos querían hacer era por agradar al pueblo, por comprar al pueblo. Pero Pedro no estaba diciendo cómo lo convenzo, qué hago, qué palabra, Señor, dame el versículo rema. No. Él estaba durmiendo plácidamente porque está confiando en lo que es importante. Dios está en control. Yo quiero que usted sepa, ¿usted cree que Dios está en control? Y aunque no lo sepamos nosotros, vamos a aprender a lo largo de la vida cristiana que Dios está en control. Una de las cosas, te pasan carta de despido y tú dices, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora? ¿Sí se han hecho esa pregunta? Ahora, los que están sin trabajo, ¿han sobrevivido o no? ¿Han sido sostenidos o no? ¿Han sido avergonzados? No, les aseguro que no, porque la Biblia dice que el creyente nunca será un mendigo. Siempre tendrá sustento y abrigo y dará gracias a Dios. No está debajo de un puente. Y si tienes aún la adversidad más grande, en tu corazón aprenderás a decir como dijo el santo Job: Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. Y en algún momento de la vida, querido hermano o hermana que me escuchas, lo tendrás que decir de esa manera. Porque nuestros cuerpos no son inmortales. Uno puede librar la muerte. Yo me acuerdo que a los 26 o 27 años el médico me dijo, de esta no sale. Tenía una apendicitis que era casi peritonitis. Y la vi negra, no porque la enfermera sea oscura, sino porque realmente estaba con fiebre, estaba muy malo. Es en serio. Y el Señor me sacó de eso.
Queridos hermanos, a mí el carro me ha atropellado 3 veces. Y una de esas veces me mandó en coma por una semana. Y es la fecha que yo no sé que es que partirme un hueso. Ahora, no estoy pensando que sea inmortal. Lo que estoy pensando es que Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Miren, Romanos 8, 35, 39 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hace Pablo. Dice, ¿tribulación? Miren, voy a buscar esta misma cita en una versión que yo sé que nos va a poder hacer pensar un poquito mejor. Dice Romanos 8:35: ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades. ¿Qué es una tribulación? Una dificultad. Ahora, la dificultad puede ser con los hijos, cuando se tiene hijos. Puede ser con los vecinos. Puede ser con el cónyuge. ¿Sí? A veces dicen uno durmiendo con el enemigo cuando está peleado, ¿no? Dificultades con el cónyuge, dificultades con los parientes, dificultades con la economía, dificultades con los suegros. ¿Sí se han dado cuenta que todos los suegros, cuando ven a la esposa del hijo, ¿cómo dicen? No era, pero no era, ¿cierto? ¿O no era? O sea, las tribulaciones, pero la pregunta de Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Y cuando traduce esta Biblia, la angustia la traduce con problemas. Ni las persecuciones, ni el hambre. Vuelvo a la versión que todos tenemos. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo estoy convencido que Pedro estaba diciendo: Señor, lo que tú quieras. Él había trabajado, creo, lo suficiente. El testimonio de Hechos de los Apóstoles es donde llegaba un apóstol, donde llegaba un creyente de estos tiempos, llegaba a predicar. Él puede que esté en la cárcel. No nos cuenta el texto, pero lo más probable es que él predicó a cada soldado, a los mismos que lo estaban encadenando. Hoy yo les quiero invitar, queridos hermanos, para dormir plácidamente. Solo necesitamos recordar con qué frecuencia nuestro poderoso Creador, Salvador y Sustentador Dios lo ha hecho con nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que llegamos a los 40, 50, 60 años, 70 años, como por osmosis, o porque yo soy un berraco. Yo he escuchado eso. Es que estoy aquí porque yo le he luchado. Le decimos a nuestros hijos. ¿Sí? Hemos luchado, pero no decimos con qué, porque es con nuestro pecado. ¿Quién ha perseverado en nosotros? ¿Quién ha ganado esas batallas? ¿Quién me apartó? ¿Quién me convenció de mi pecado? ¿Quién me llevó al arrepentimiento? ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. Salmo 27, versículos 1, 2. Los convenzo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Para los constructores, ¿no? Porque a veces están al milímetro de los planos, arquitecto, ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero cuando algo se hace mal? Llorar. No creo que llorar, yo creo que manda a hacer las cosas, a rehacerlas, porque dice: no es así.
Yo me río porque dice llorar, que usted es ingeniero, me había olvidado. Pero lo que tiene que hacer el creyente es entender que Dios está construyendo nuestra vida día con día. Es que es necesario que usted y yo fracasemos en nuestra autoconfianza, en que yo soy el sabio del paseo. Es que la Biblia nos advierte que nuestro corazón es malvado y siempre se inclina mal, y que el Señor tiene que hacer unos pequeños ajustes. Tú confías en tu trabajo, chao trabajo. Confías en tus sabias decisiones, mira, en esas sabias decisiones que hiciste tus hijos se pierden. Es que Dios nos dejó cómo vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? Por demás está que usted pierda el sueño y se preocupe tanto. ¿Sí? Hay papás que no duermen porque los hijos no llegan. No, es en serio. Es que hay hijos sinvergüenza, poco agradecidos. Se pierden, no contestan, no avisan. La mamá y el papá, Señor, pobrecito mi hijito, ¿dónde está? Y el feliz de la vida. Y cuando aparece, pero aparecí, aquí estoy. Y no les duele una muela. Amados hermanos, puede que no sea su caso, pero yo les puedo decir, hay que aprender a dormir plácidamente entendiendo Dios está en control. ¿Qué significa eso? Que puedo dormir, descansar. Todo está en las manos de nuestro Dios. Nuestro Señor es bueno. Y todo lo que hemos visto en nuestra vida, queridos hermanos, es evidencia de su generosidad, misericordia, gracia, justicia. Estamos en sus sabias manos. Job lo reconoció. No, es que es en serio. Job 42, versículos 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si usted alguna vez tuvo un mal pensamiento con Dios, arréglese las cuentas con Él. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y muchos tendrán como Job que aprender de la siguiente manera. Tendrán que experimentar la muerte de los hijos, la pérdida de su economía, porque es que algunos trasnochan, se quitan la vida por trabajo, por dinero, por no bajarse del estrato. Cuando lo sabio sería así. Estamos en un periodo de escasez, poca, ¿cómo se llama esto? Poca abundancia. Pues uno tiene que tomar decisiones sabias. Amados hermanos, durmiendo plácidamente. Recuerden, Dios está en control. Eso me llama a la confianza. Pero un tercer punto yo quiero que mediten para que duerman plácidamente. Dios hace como Él quiere. Y usted me dice, ¿y eso de qué me sirve? Es que nunca es como tú quieres ni como yo quiero, sino como Él quiere. Yo me acuerdo que cuando David comenzó este año, papito, estoy muy chiquito. Mis primas son más grandes que yo. Todos los días era mídase. Yo era tranquilo. Nadie puede añadir un codo a su tamaño. Dios ya determinó de qué tamaño vamos a hacer.
¿Qué tal? Miren, mi mamá mide como 1,50 m. Mi papá 1,67 m. Yo soy raro porque nací con 1,70 m. Pero eso no es tan raro dentro del promedio. Lo raro hubiese sido ser de 2,10 m. ¿Sí o no? ¿Sí? Papá chiquito, mamá chiquita, pues hijo promedio chiquito. Y yo le dije, Juan David, Dios ya determinó tu estatura. ¿Para qué te pierdes? Todos los días era, papá, ¿me mides? Juan David, Dios ha hecho lo que Él ha querido, ¿sí o no? Todos nacimos con el color que Dios quiso. Tenemos el tipo de cabello que Dios quiso. Nos puso en la familia que Él quiso. Es que Dios nos está haciendo un llamado a que durmamos bien, porque siempre Dios hace bien. Durmamos bien porque Dios siempre hace bien. Aunque tú te equivoques, aunque yo me equivoque, todo lo usará Él para su gloria porque somos sus hijos. Salmo 116:7 dice: vuélveme, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. O sea, el Salmo no está diciendo que hizo bien al salmista, sino que todo lo que hace Dios es para bien. Salmo 91, versículos 1, 5 y 11. Salmo 91, versículos 1, 5 y 11. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el versículo 1. El versículo 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Jacobo murió. ¿Y Pedro por qué tenía que dormir bien? Porque si él quería, o sea, si Dios quería librarlo, lo iba a librar. Y miren lo maravilloso cómo lo libró. Dice, y le dijo el ángel. O sea, ¿se acuerdan? Pedro, despierta. Y él, ¿qué pasó? Quedó así como impactado, porque miren, el texto dice que él no pensaba que lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando sí estaba pasando, pero para él no estaba pasando, ¿me entendieron? Le dijo el ángel, cíñete y trae las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Ustedes se imaginan, todo lo libraron. Y hay una puerta de hierro así. ¿Dónde estaban? En la puerta de hierro. ¿Quiénes estaban? Pedro y el ángel. Muy bien. El ángel podía pasar la puerta de hierro, pero Pedro no. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Ya estaban ahí, apenitas a salir, la cual se abrió por sí misma. O sea, solo piensen como cuando llegan al centro comercial. Hoy en día eso es común. Uno llega al centro comercial y la puerta se abre solita. Pero en este momento no existía esa tecnología. Usted se imagina el Pedro, Pedro no lo podía creer. ¿Sí? Porque esas puertas de hierro tenían trancas. Si saben que son trancas, soportes donde se ponían trancas por dentro. Y esa puerta se abre solita ante sus ojos. Y es evidente, mis amados hermanos, que el apóstol Pedro, una vez más, para la gloria de Dios, es humillado en su forma de ser. Recuerden que él era reconocido como uno de esos hombres impetuosos, valerosos. Sin embargo, en este momento, él tenía que aprender que Dios hace como Él quiere, y cuando Él quiere hacer algo, lo hace de manera increíble y poderosa. Mire, les voy a contar algo. Mi esposa me dijo, no lo vayas a contar, pero ya me vi en la tentación y caí en la tentación. Y dice, no, pero es verdad. El día martes, si no me equivoco, el pastor Imel me dice, ¿me acompañas al médico para ver el dictamen? Yo le digo, claro, es que sí, cuentas conmigo.
Sacamos el carro, eran 5:30 de la mañana porque la cita era a las 6. Y yo por alguna cosa del destino y de la vida, yo no había prendido las luces del carro. A las 5:30 de la mañana todavía estaba oscuro. Y el retén de aquí del Home Center nos paró. Yo no sé si alguien conoce el retén de la 9ª con el Home Center, que ahí hay varios policías que siempre se paran. Puesto de control, muy bien. Y me dice el señor, lo que pasa es que está sin luces. ¿Las puede probar? Ay, sí, están bien. Papeles, tranquilo. Todos mis papeles. Identidad, tarjeta del carro y ¿cuál es el otro? Y cédula, la tarjeta del carro y el pase de tránsito. Y el señor me dice, todo está bien menos una cosa. Y yo digo, ¿pero qué está mal? Su SOAT está vencido desde el 8 de febrero de este año. Yo le dije, querido amigo, le tocó irse solo el carro al médico. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Quiénes son? No, yo le digo, yo soy pastor, lo que pasa es que estoy llevando acá a mi amigo al médico, él sacó la fórmula de la cita médica, estamos con una circunstancia triste, pero ahí vamos. El señor agente, o sea, eran 2 que estaban ahí, me dice, señor pastor, ¿usted es pastor? Me dice, claro, yo sé que mi carnet de pastor. Y me dice lo siguiente, yo voy a hacer la obra del día, me dice. La buena acción del día. Lo voy a dejar ir, pero usted va a orar por mí. Y ¿saben qué es lo más sorprendente de todo? Yo pagué el SOAT, ya lo pagué. No lo había pagado porque en febrero Raquel entró en el tema de su urgencia médica. Yo tenía la cabeza en otro lado y había olvidado. Es que no tengo un solo comparendo de las fotocámaras. Ahora, yo cuando en ese momento uno le dicen eso, uno dice patios, dinero, no lo hay, ¿qué vamos a hacer? Es que cuando Dios nos quiere librar, de verdad, yo siento que el Señor en ese momento me libró de una manera, porque yo no le pedí, de hecho yo le dije, mire Señor, yo no tengo plata, le dije, porque estoy saliendo, si me va a pedir plata, no tengo plata, no se la... No, me dijo, váyase. Fue preventivo porque no tener SOAT más allá de la sanción económica es todo el riesgo que tiene de un accidente, de cualquier cosa. Gracias a Dios no ha pasado nada. Quien vive y descansa en Dios siempre dormirá tranquilo. Yo no sabía que no tenía el SOAT, yo dormía todas las noches tranquilo, a gusto, porque sabe que no debe de afanarse más de lo que debe según su responsabilidad. Ahora, cuando usted se afana en su responsabilidad, tenga la plena seguridad que cada día trae su propio afán. Sea responsable, haga lo que le toca. El resultado déjeselo al Señor. Recuerden lo que David dijo: yo me acosté y dormí. Absalón me quiere matar, está bien, no hay problema. Y desperté porque Jehová me sustentaba. Proverbios 3, versículos 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viene, porque Jehová será tu confianza, y Él perseverará tu pie de quedar preso. Queridos hermanos, Dios hace como Él quiere. No nos afanemos. Yo sé que van a venir momentos difíciles. A veces ni siquiera sabemos qué pedir, porque ayer un hermano me pedía, me dice, una hermana le detectaron cáncer al estómago. Y yo le digo, ¿y yo qué le pido? Porque yo no sé lo que Dios quiere, no sé si por una quimioterapia se salvará y sanará, o sencillamente no alcanzará y morirá. Y ambas cosas son buenas. Queridos hermanos, el sueño
es parte de aquel que está trabajando responsablemente todos los días. Es una manera de recuperar nuestro cuerpo cansado de vivir el día a día. Pero el resultado siempre es de Dios. Dios hace como Él quiere. El que está sin trabajo pasa hojas de vida. ¿Quién es el que da el trabajo? Hay que aprender a ser agradecidos con Dios. Usted está enfermo y Dios lo sana. Ahora lo curioso es que el que está enfermo es porque estuvo sano. Pero a veces cuando estamos sanos no valoramos, amados hermanos. Para dormir plácidamente es aprender a tener paz, aprender a tener contentamiento. A veces perdemos el sueño simplemente porque somos codiciosos, necios, ávaros, incrédulos, idólatras. Todos vamos a morir. ¿Por qué nos afanamos tanto por esta vida y perdemos el sueño? Y a veces no perdemos el sueño por las cosas que son correctas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quién de ustedes perdió el sueño para llegar al culto? Más de uno posiblemente. Luchó con el sueño, Señor, no quiero ir. Y mi esposa me decía, ¿eres el pastor? No, mentira, no pasó eso. Queridos hermanos, el amor desmedido por este mundo, por las personas de este mundo, por buscar el honor de este mundo, interrumpirán nuestro reposo, nuestro sueño. Y eso trae enfermedades no solamente físicas, sino emocionales. Hoy debemos reflexionar, morir al pecado. Todo lo contrario, que nuestra preocupación sea por agradar a Dios. No por la falta de bienes materiales o de salud. No existe la juventud eterna. Usted puede ir al quirófano, le pueden estirar, hacer un lifting, levantar, reposicionar, aumentar, quitar, pero igual está muriendo. Y si algunos todavía seguimos ocupados y preocupados en este mundo, yo le quiero decir que se abandone a Dios, que aprenda a dormir plácidamente. A pesar de las circunstancias, Dios tiene el control y Dios siempre, siempre hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor, gracias, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Tú nos conoces, tú nos has predestinado y tú nos estás haciendo conforme a la imagen de tu Hijo. Tú, Señor, andas delante de nosotros, pero también atrás de nosotros y en medio de nosotros. Por eso, Señor, hoy podemos pedirte perdón, porque muchas veces desconfiamos de ti. Nos angustia el mañana, pero el mañana de esta vida mortal, y no el mañana que nos debe de importar, ese mañana que tú pronto vienes por nosotros. Señor, mira esta iglesia, mira estos hermanos que han escuchado hoy tu palabra, conforta sus corazones. Sus circunstancias, nuestras circunstancias, no es la realidad. La realidad es que tú estás en control, que haces como quieres, y un día nos llamarás a tu presencia para disfrutar de tu presencia por la eternidad.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios sabe. Mis amados hermanos, yo los invito a que abramos las escrituras y vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 22. ¿Ya todos los tienen? Deuteronomios capítulo 14, versículo 22. Si ya lo tienen, mis amados hermanos, a una sola voz, pueden leerlo. ¿Ya todos lo tenemos? A una sola